Biblias en el libro de Génesis, capítulo 25, de los versículos 27 al 34. Esta va a ser la porción que vamos a meditar en esta mañana. Génesis, capítulo 25, del 27 al 34. Y bueno, quisiera hacerle una pregunta. ¿Se siente cansado? ¿Se siente cansado hoy? ¿Amaneció cansado? ¿Sí? ¿No? ¿Está? ¿O se siente ligero, se siente bien, se siente fortalecido, se siente animado? ¿O está con esa situación de venir al domingo en la iglesia, otra vez lo mismo? Bueno, esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así, porque vamos a hablar acerca del cansancio. Y vamos a ver este pasaje que habla acerca de este asunto. Fíjense bien, hermanos. Ustedes siguen en silencio la lectura de la palabra del Señor ahí en sus lugares. Vamos a hacer, es una lectura corta, es una lectura corta y es una historia pues muy conocida porque tiene que ver con Esaú y con su hermano Jacob. Pero vamos a ver aquí una palabra, esta palabra nos va a servir para la meditación de esta mañana. Y dice en el versículo 27, y crecieron los niños. Bueno, ¿cuáles niños? Ahí se menciona. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Quién eran los niños? Esaú y Jacob, correcto, muy bien. Versículo 28 en adelante. Y llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Mire, problemas familiares, ¿sí? Ya había problemas familiares ahí. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, subraya la palabra cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy, ¿cómo estoy? Muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Los mejores corredores que tenemos en México están en la Sierra Tarahumara. Los tarahumaras son los mejores corredores de México. Ellos han tenido la tradición de correr siempre, toda su vida, por generaciones. Así es ese grupo étnico de nuestro país. Ellos son de los mejores corredores porque allí en la Sierra Tarahumara, cuando van a cazar, tienen que correr. En la Sierra Tarahumara hay venado. Y ellos tienen que seguir por días al venado hasta que lo cansan. Y esa es una de las cualidades de los corredores de esa región, porque por días están siguiendo y siguiendo al venado hasta que lo cansan, y ya cuando lo cansan, pues ya lo sacrifican y se lo llevan a sus casas para alimentarse de ellos. Hubo un tiempo aquí en México en donde la Secretaría del Deporte puso mucha atención en ellos porque pues deseaba que cuando fueran a los Juegos Olímpicos ganaran medallas de oro, precisamente porque son muy resistentes en las carreras. Pero la cosa es que los tarahumaras corren para alcanzar a la presa, por ejemplo en el caso del venado, y ya que está cansado, pues ya lo atrapa. Y así pasa en la situación espiritual. Hay cansancio físico y hay cansancio moral. Nos cansamos del trabajo, del día, las actividades que realizamos en la casa, las actividades en el trabajo, lo que hacemos en la calle, etc. A veces caminamos mucho, a veces tenemos que hacer mucho esfuerzo físico, y es obvio que tengamos que cansarnos. Pero también hay un cansancio moral.
Cuando hay ciertas situaciones que no resolvemos y que ahí están afectándonos hasta que llegamos a un momento que decimos, ya estoy cansado de esta situación, ya estoy cansado de esta persona, ya estoy cansado de este hijo que no me hace caso, ya estoy cansado con este esposo que no reacciona, ya estoy cansado con esta situación económica. Y pensamos de esa manera, ¿sí? ¿No le ha sucedido así? ¿No ha pensado de esa manera de decir, ya estoy cansado de esto, ¿sí? O sea, ya ni sé qué hacer, ¿sí? Y resulta que en el caso de Esaú llegó cansado, pero físicamente. Llegó agotado. Fíjense bien, hermanos, que aquí hay una cosa muy interesante. Dice en el versículo 27, vamos a ver lo que dice el texto. Versículo 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza. Es decir, que a él le gustaba salir al campo, le gustaba ir al monte, le gustaba ir a la montaña para ir a buscar, pues, un conejo, para buscar un venado, para buscar, pues, algún animal para alimentarse, algunas codornices, etc. Y le gustaba el campo. Y fíjense bien que a causa de esa situación es que Isaac prefería mejor a Esaú que a Jacob. Porque dice en el versículo 28, y amó, fíjense bien la palabra, amó Isaac a Esaú. Es decir, le tenía preferencia, ¿sí? ¿A quién prefiere usted más de sus hijos? A ver, sea honesto, ¿sí? Hay papás y mamás que dicen, ay no, yo quiero a todos por igual. Esa es una mentira, no es cierto, hermano, no es cierto. Yo soy papá y yo tengo más apego a un hijo. A todos los amo, sí, son mis hijos, pero con uno de ellos tengo más apego. Con uno de ellos tengo más relación. Con uno de ellos tengo más confianza. Con uno de ellos puedo platicar más. ¿Sí? Es cierto, amamos a nuestros hijos a todos, pero siempre preferimos a uno. Hay alguien que más se une a nuestras vidas, ¿sí? Y ese fue el problema de este hogar, porque Isaac amaba a Esaú, porque era un hombre de campo, porque le traía el venado, le traía el jabalí, le traía el animal que iba a sacrificar y le daba de comer a Isaac, porque había una buena relación entre ellos. Y en cambio, fíjense bien cómo dice el texto en el versículo 27, pero Jacob era varón. ¿Cómo era varón? Quieto, era tranquilo, que habitaba en tiendas. Le gustaba más estar en su casa. Le gustaba sentarse con su mamá para ver la Rosa de Guadalupe y estar ahí platicando con ella. Que cuando la mamá estaba tejiendo, le decía, mamita, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo este tejido, estoy haciendo este guisado, estoy haciendo a ver si te puedo ayudar, a ver, dime. Y había más relación entre Jacob y su mamá, entre Rebeca. Vean ustedes otra vez el versículo 28. Dice versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. En cambio, más Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Había una división en el hogar, fíjense bien. ¿Sí? Y eso es muy peligroso, hermanos, que haya ese tipo de divisiones, porque esas preferencias luego crean situaciones graves entre los hijos. Porque luego un hijo puede reclamar, no, es que a ti te quiere más papá, no, es que a ti te quiere más mamá. ¿Sí? Y entonces se crea una situación conflictiva. Y luego por esas preferencias es que el papá le dice, bueno, pues como este es el hijo que más quiero, le voy a dar más herencia. Y vean ustedes que se convierte en un serio problema esa situación. Entonces, aquí ya había una dificultad en la vida matrimonial, o en el hogar, mejor dicho, de Isaac, porque había ese tipo de preferencias. Sin embargo, pues la historia sigue y vemos que dice el texto que crecieron, se hicieron hombres, Esaú y Jacob, y resulta que, pues a causa de la caza, a causa de irse a cazar los animales que le gustaba a Esaú, un día llegó a su casa, pero llegó cansado. Ha de haber corrido mucho, ha de haber estado persiguiendo a los animales. No sé si llegó en hombros con un venado,
Quién sabe cómo llegó, pero llegó, dice que cansado. Y dice en el versículo 30, fíjense bien, dice el versículo 30. Y dijo Jacob, no, perdón, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado. Cansado. Y ahí comienza un problema que no solamente es físico, sino es un problema espiritual. Aquí hay una situación que repercutió en la vida espiritual de Esaú. La palabra Esaú, el nombre Esaú significa rubio, porque cuando él nació le pusieron así, rubio. En hebreo es Esaú. Y la palabra Jacob es tramposo o el que usurpa o el que le quita a alguien, porque cuando nació Jacob, su manita estaba trabada, estaba agarrando el piecito de Esaú como diciendo, Esaú, a ti no te toca nacer primero, soy yo, vente para acá. Y por eso le dijeron, le gusta quitar el lugar o quitar la posición de alguien. Y le pusieron por eso a Jacob, ¿sí? El que suplanta, el que toma el lugar de otro, es lo que significa Jacob. Pero en ese día, como Jacob era más hogareño, como Jacob estaba más relacionado con la mamá y había aprendido a cocinar, porque fíjense bien en el versículo 29, dice que guisó, ¿sí? Entonces sabía cocinar Jacob, ¿sí? Tal vez él era un buen chef para ese tiempo, y del guiso que estaba haciendo salió un aroma muy rico, que pues llegando Esaú, cansado de estar corriendo por el campo, pues se le antoja ese guisado. Dice el texto que era un guisado de color rojo. Fíjense bien, de color rojo, dice en el versículo 30. Y dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Le puso mucho jitomate, le puso mucha, no sé, chiles morrón rojos, no sé qué le haya puesto, pero dice que era de color rojo y era tan agradable que le pidió Esaú a Jacob, dame de ese guiso rojo. La palabra rojo en hebreo se pronuncia Edom. Por eso, fíjense bien, hermanos, en este texto, en el versículo 30, dice que por tanto a Esaú se le cambió el nombre por Edom. ¿Por qué Edom? Por haber preferido ese guiso rojo. Edom significa rojo. Entonces, a causa de esa situación, ocurrió un problema espiritual. Jacob, siendo muy listo y sabiendo que él no era el primogénito, aunque nacieron en el mismo día, pero nacieron por diferencia de minutos, porque eran gemelos, resulta que Jacob sabía que la herencia, que todo lo que tenía su padre Isaac le iba a dejar a Esaú. Aunque no había un testamento escrito, pero era parte de la costumbre antigua. Siempre al hijo mayor se le dejaba la mayor parte de la herencia. Y Jacob lo sabía perfectamente. Esaú se va a quedar con todo. A mí no me van a dejar casi nada. Y entonces le dice Jacob a Esaú, bueno, está bien, te doy de mi comida, de mi guisado, pero vamos a hacer un negocio. Véndeme tu primogenitura. En la Biblia la primogenitura es muy importante. El hijo primogénito es muy especial. ¿Se acuerdan ustedes que el último juicio o plaga, como así se les llama, en Egipto fue la muerte de ¿quiénes? De los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Porque siempre el hijo primogénito es el hijo especial delante de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes son primogénitos? Levanten sus manos. A ver, ¿quiénes son primogénitos? Muy bien. Muy bien. El ángel va a pasar esta noche por la casa.
Cuidado con eso, ¿sí? Bueno, pues resulta que entonces, volviendo a la situación, viene la transacción, viene la negociación. En el versículo 31, Jacob le dice a Esaú, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Cómo se le iba a vender? Pues simplemente con un rechazo, sin ningún documento. Era una negociación de palabra. Bueno, mira, el día que mi papá fallezca y que yo tenga que tomar posesión de la herencia, mira, yo te la dejo porque a mí ¿qué me sirve la primogenitura? A mí me interesa más ir a corretear los venados, los jabalíes, los conejos, andar ahí buscando animales que mi primogenitura. Me voy a morir y ¿qué? ¿De qué me va a servir la primogenitura? Así pensó Esaú. Y vean ustedes cómo termina este pasaje en el versículo 34. Dice, así menospreció, o sea, no le importaba esa posición privilegiada, porque no solamente era la herencia del padre, sino también la herencia de la bendición de Dios para Esaú. Dios había escogido a Abraham primeramente, Dios había bendecido a Abraham y además le había dado el privilegio que a través de la descendencia de Abraham se iba a formar una nación grande con la bendición de Dios. Y veamos, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, vayamos a Génesis capítulo 12, por favor, para que veamos de dónde se origina esta situación. En Génesis 12, versículos del 1 al 3, dice de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y miren, aquí empieza la tremenda bendición de Dios hacia Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren, tres cosas muy especiales para Abraham. Iba a ser una nación grande, iba a ser bendecido familiarmente y además a través de él iba a llegar la bendición más grande para el mundo. ¿Cuál fue la bendición más grande para el mundo a través de Abraham? El Señor Jesucristo, exactamente. El Señor Jesucristo. Entonces, esas tres bendiciones iban a venir. Y esa bendición iba a pasar de hijo en hijo primogénito. Por eso Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, en este caso Isaac. Recordemos la historia que Abraham se desesperó porque ya habían pasado 25 años y no llegaba el hijo de la promesa. Y tal vez Abraham pensó, bueno, no Abraham, sino también Sara. Sara pensaron, bueno, pues como que a Dios ya se le olvidó, o mejor, a la mejor, hay que echarle una manita a Dios. ¿Y qué hizo Sara? Pues mira, aquí está mi sierva Agar, pues tómala y ten un hijo con ella y ese hijo me va a pertenecer. Porque Agar era la esclava de Sara. Y a causa de eso se convirtió en serio problema. Por eso lo que estamos viviendo ahorita allá en Israel. Los palestinos son descendientes de Ismael. Y los israelíes pues son descendientes de Isaac. Y ahorita está la confrontación tan tremenda. Y por eso están peleando por esa tierra. ¿Sí? Pero resulta que Abraham cometió ese error. Pero el hijo de la promesa, que era Isaac, recibió la bendición de Dios y luego se le iba a pasar a Esaú, pero Esaú menospreció esa bendición tan grande, la bendición de Dios. No solamente era la herencia física. Isaac era muy rico. Isaac tenía muchas propiedades y tenía mucho ganado. En ese tiempo se medía la riqueza por la cantidad de cabezas de ganado. Isaac tenía eso. Todo eso le iba a pertenecer a Esaú, pero no era solamente la herencia física, sino también la bendición de Dios que iba a engrandecer la vida de Esaú, pero Esaú menospreció. En la carta a los Romanos, en el capítulo 13, dice que la carta a los Romanos le llama profano.
Profano porque profanó algo sagrado, algo que Dios le estaba dando y que él no lo estaba tomando en consideración. Eso fue un gran problema. Y ahora veamos la situación. ¿Por qué Esaú menospreció esa bendición, esa primogenitura? Porque estaba cansado. Porque estaba cansado. Y mire otra vez la expresión de Esaú en el versículo 30. Y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso, pues estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Cuando usted está muy cansado, ya no tiene ganas de hacer nada. Ya quiere encontrar un sillón, quiere encontrar una cama, quiere encontrar en dónde descansar, quiere ya tirarse para poder ya aflojar los músculos y reposar por una hora, unos minutos, un tiempo o una noche, ¿sí? Ya no quiere saber nada. Hay ocasiones en que las actividades del día nos dejan tan agotados, hermanos, que durante la noche no soñamos nada. De momento ya amanece, despertamos, ¿y qué pasó en la noche? ¿Quién sabe? Pero caímos, decimos vulgarmente, caímos como piedra, ¿sí? Pero porque estamos tan cansados. Moralmente, cuando estamos cansados, es cuando entonces el enemigo hace de las suyas. Porque ya no queremos hacer nada. Y sabe que esa es una de las cosas que hace el diablo en nuestra vida espiritual. Nos cansa durante la semana para que el día domingo estemos tan cansados que digamos, no, ir a la iglesia, ir a la escuela dominical 10 de la mañana y ahorita con el frío de diciembre, y esta cobijita que está bien calientita, no, pues voy a quedarme unos 10 minutos y esos 10 minutos se convierte en más tiempo. Pero el diablo está buscando la manera siempre de cansarnos. ¿Sabe qué es lo que hace el diablo? Nos hace como los hámster que están en esa rueda, en ese aparatito que están corriendo. Y pobrecitos animalitos porque terminan cansadísimos. Y es lo mismo que hace el diablo al estar metiendo actividades, porque no falta hacer qué hacer en la casa, porque no falta que el niño se enferme, porque no falta que haya un problema con alguien, y de alguna manera está distrayéndonos y cansándonos para que dejemos lo que le corresponde a Dios, para que dejemos de estar buscando a Dios. En este momento, Esaú estaba tan cansado que no valoró su primogenitura. No pensó en lo importante que era esa primogenitura. Si ustedes leen más adelante en el capítulo 27 y sabemos la historia, cuando Jacob engaña a su padre, lo engaña haciéndose pasar por Esaú, porque se viste con la ropa de Esaú y lo engaña para recibir la bendición, es cuando entonces reflexiona Esaú y llora por haber perdido la bendición. Pero ya había hecho el mal negocio. Ya se le habían ido los pies por ese cansancio. Porque en ese cansancio no valoró, no le dio el lugar de lo que Dios lo estaba preparando para el futuro. Fíjense bien, hermanos, la manera como se expresó Esaú aquí en el capítulo 25, y dice en el versículo 32, entonces dijo Esaú, vea el versículo 32, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Cuando llegue a la tumba, ¿de qué me va a servir ser el primogénito? No estaba valorando, no estaba pensando en lo que Dios estaba haciendo a favor de él. Si Esaú hubiera reflexionado y hubiera dicho, no. Mira, te doy mi venado y dame de tu guisado, pero la primogenitura no. Pero no lo pensó.
porque lo agarró cansado Jacob. Y el diablo nos agarra cansados a veces. Y por ese cansancio, a veces no llegamos a experimentar de las bendiciones de nuestro Dios, porque estamos así. Ya no queremos seguir, ya nos sentimos débiles, nos sentimos ya pesados, ya no queremos hacer nada. ¿Sí? A veces decimos, es que mire, hermano, he estado evangelizando y nadie se convierte, ya estoy cansado de eso. Estoy llorando por este familiar, por mi familia, o estoy llorando por esta situación, y no, Dios no me responde, ya estoy cansado. Y mire, me estoy esforzando y voy a la iglesia el día domingo, y voy entre semana, y voy a la reunión de oración, y estoy trabajando, y no veo bendiciones, ya me cansé. Me iba mejor antes ahí en el mundo. Porque a veces se llega a pensar así. Como los israelitas, que dijeron, nos iba mejor en Egipto, allá tenemos el cilantro, las cebollas, la carne y todo lo demás. Así pensaron los israelitas. Y cuando pensamos de esa manera, hermanos, es cuando entonces perdemos la bendición de Dios. Porque Dios sí quiere bendecirnos abundantemente, pero el estar cansado moralmente no nos hace ver a Dios. Y ese fue el problema de Saúl. Por eso él dijo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Fíjense bien, hermanos, lo tomó en un sentido muy negativo. ¿Para qué? Me voy a ir a la tumba y ya se acabó todo. Pero no pensó en la repercusión de que él iba a recibir la bendición de Dios y luego al hijo primogénito de Saúl se le iba a pasar Dios también. Y así por generaciones. Pero no lo valoró. Y es ahí donde se aprovechó Jacob. Y es a través de Jacob que se formó la nación de Israel. Porque recordemos que en Betel Dios cambió el nombre de Jacob por Israel. Se puso listo. Él sí valoró lo que era la primogenitura. Y la peleó. A veces pensamos, ay, qué malvado fue Jacob. No, pero él buscaba algo grandioso para su vida y lo obtuvo. Y de los 12 hijos de Jacob fue que se formó Israel. ¿Sí? Entonces, hermanos, qué situación de Saúl que no supo valorar esta situación. Y puede ser, hermanos, que en nuestra vida espiritual también nos pueda estar pasando. Este año ha sido difícil, hermanos. No sé cómo lo valoren ustedes. No sé, a lo mejor para usted sí fue un buen año y qué bueno, gracias a Dios. Pero para algunos de nosotros ha sido un año difícil, ¿sí? Un pastor me habló y me decía, hermano, de verdad me siento tan cansado que quisiera un día pasar completamente durmiendo, todo un día durmiendo. Estoy muy cansado, ya no aguanto. Y es así. Pero cuando nos dejamos llevar por ese cansancio y no miramos hacia arriba y no confiamos en nuestro Dios, hermanos, entonces ahí es donde se aprovecha el diablo. ¿Sí? Un soldado cansado, hermanos, es un soldado muerto. Un soldado en la batalla que se cansa es un soldado muerto. Pero miren qué bendición tan grande, hermanos. Les invito a que vayamos a Isaías capítulo 40, por favor. Porque tenemos la solución, tenemos la bendición tan grande de nuestro Dios. Isaías capítulo 40, de los versículos 28 al 31, dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Mire, Isaías 40, del 28 al 31. Lo leemos todos juntos ahí en nuestros lugares para disfrutar y apropiarnos la promesa y la bendición de Dios a través de su palabra. Isaías 40, del 28 al 31. Todos juntos, hermanos, leamos. Dice así. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire, el Dios que tenemos es un Dios que no se cansa, jamás se va a cansar. Y Él nos va a dar la fuerza para seguir. Es cansado venir todos los domingos a la iglesia durante el año. Es cansado venir entre semana. Es cansado estar orando por gente que a veces no responde. Es cansado a veces estarle hablando al hijo, a la hija que no quiere buscar las cosas de Dios. Es cansado. Pero Dios nos da fuerzas. Pero Dios nos saca triunfantes. Pero Dios nos levanta y Dios nos permite ir adelante. Porque no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y dice, fíjense bien, hermano, lo que dice el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado. Él da fuerzas. Así es que tenemos el recurso de nuestro Dios. Aun cuando las situaciones se nos pongan tan difíciles y que ya nos desesperemos y ya no queramos seguir adelante, Él nos esfuerza, Él nos levanta. Dice el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y de verdad, hermanos, que hoy en la actualidad ya muchos jóvenes son muy débiles, ¿eh? Algunos de ellos los invito a la casa y como tenemos ahí escaleras, ya llegan hasta el final de las escaleras, todos bien cansados, bien agotados, ¿eh? Y nada más son 3 pisos, ¿sí? Digo, pues, ¿cómo? Pues sí, a mis 90 años sí subo y bajo. Bueno, pero en el sentido moral, el Señor nos fortalece, nos anima. Y miren lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28, hermanos, 11, 28 de Mateo. Vayamos a lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28. Vamos a leer todos juntos. 11, 28. Dice así, todos juntos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿En dónde está nuestro descanso, hermanos? En nuestro Señor. Cuando doblamos nuestra rodilla, cuando le decimos, Señor, estoy agotado, estoy cansado, ya no sé qué hacer con estas situaciones, se han puesto tan difíciles, he estado luchando, no veo resultados, pero Señor, ahora estoy aquí delante de ti, ayúdame, fortaléceme, dame el descanso. Mire, Dios lo hace porque Jesús está diciendo claramente, venid a mí, está dando la invitación. Él está invitando a venir a descansar en Él. Está dando esa oportunidad, así es que vengamos a Él. Porque nadie como Él nos puede sacar adelante. ¿Cómo va a ser este año que viene? No lo sabemos. Va a haber más cansancio posiblemente, pero tenemos a nuestro Dios que nos va a dar la fuerza, el vigor necesario para salir triunfante. Puede ser que el enemigo quiera meternos como el hámster en ese aparatito para dar vueltas, pero el Señor nos va a sacar y nos va a ayudar a vivir una vida triunfante día tras día. Porque Dios es grande, Dios es maravilloso. Por eso el apóstol Pablo escribió unas palabras muy tremendas en Gálatas capítulo 6. Vayamos hasta ahora a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 y versículo 9, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Todos juntos vamos a leer este pasaje. Gálatas 6, 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Todos juntos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien. Sigamos adelante. Sigamos viniendo a la reunión de oración. Sigamos apoyando la obra del Señor. Sigamos evangelizando. Sigamos orando. Sigamos haciendo la obra de nuestro Dios. Sigamos buscando a nuestro Dios. Miren, no nos cansemos y vamos a cegar. Y vamos a cegar una tremenda bendición. Porque Dios siempre recompensa abundantemente. Sí, a veces es cansado sostener la obra. Es cansado. Pero miremos hacia adelante en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Dice otra vez el texto, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos.
Mire, ahorita estamos sembrando. Sembrar es difícil. El campesino se cansa de ir todos los días con lluvia, con calor, con frío, a estar arando, protegiendo el campo, quitándole la maleza, quitando los animales que quieren llevarse la siembra, poniendo los espantapájaros para que se proteja las matas que van surgiendo del campo. Es pesado el campo. Pero cuando sale la mazorca, cuando sale el frijol, cuando sale aquello que sembró y empieza a cosechar, entonces se goza. Así lo mismo ahorita. Estamos sembrando y vamos a cosechar si no nos cansamos. No dejemos a medias lo que Dios nos ha permitido tener como privilegio de participar dentro de su obra. Vamos a cegar y vamos a cegar grandes cosas para nuestro Dios. Mire, tal vez usted se está desanimando diciendo, ya para qué vengo a esta iglesia. Cada vez somos menos, cada vez más problemas, más situaciones. No se desanime, ¿sí? No se desanime, no se canse. Dios nos va a ayudar. Porque la obra no es nuestra, es de nuestro Dios. Porque no somos nosotros los que hacemos la obra, es Dios a través de su Santo Espíritu que nos motiva, que nos alienta, que está con nosotros y que nos va a llevar a ver grandes cosas. ¿Sí? Pablo dijo claramente a los filipenses, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y lo está haciendo, lo está haciendo. Así es que no nos cansemos. ¿Sí? Si nos sentimos cansados, hay que darnos un reposito, pero hay que seguir adelante. Hay que reposar y buscar al Señor, hay que darle lugar a Él, confiar en nuestro Dios y mire, Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Nada hay imposible para Dios. ¿Sí? Así es que, ¿se siente cansado hoy? ¿No? ¿No se siente cansado? Entonces póngase de pie. Póngase de pie, vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios por lo bueno y maravilloso que es Él. Padre, muchas gracias por lo bueno que eres. Muchas gracias por tu amor hacia nosotros. Muchas gracias porque tú nunca te cansas, Señor. Tú eres Dios lleno de vigor espiritual, de poder. Y de eso que tú tienes, Señor, nos facultas, nos donas para seguir en tu camino. Porque dice tu palabra claramente que das fuerza al cansado. Y Señor, gracias por saber que en medio de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, personal, familiar, social o en el sentido espiritual, Señor, tú nos sostienes. Gracias por saber que estás con nosotros. Gracias por saber que eres nuestro Dios. Gracias por saber que hay un propósito grandioso para nuestras vidas, Señor, y que tú sigues gobernando desde tu trono, transformando nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos das aliento. Tal vez no hemos visto la respuesta que deseamos a nuestras oraciones. No hemos visto, Señor, tu poder manifestado en el crecimiento de tu obra. No hemos visto a nuestra familia rendida a tus pies para que nos gocemos en ti. Pero, Señor, confiamos que tú lo vas a lograr porque tú eres Dios grande y maravilloso. Nada es imposible para ti, Señor, y gracias por saber que tú estás haciendo la obra en nuestras vidas. Te amamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento.